sí, buenas tardes. Nos quedó bien organizada la jornada, porque empezamos como de lo más general y nos vamos en un embudo. Joaquín hizo a mitad de mañana una introducción, hizo más poco en la parte nutricional, está sumamente vinculado a ROA. Esta jornada era ideal para presentar los trabajos que veníamos realizando de investigación un poco más fina, que presentó ahora Ciro, y yo quería compartirle un poco de un seguimiento que venimos haciendo acá, más vinculado al control de Varroa desde un punto de vista productivo. Entonces, ya hemos dicho que Varroa es la principal amenaza sanitaria acá en Uruguay y en el resto del mundo. El ciclo de Varroa lo deben tener todos bastante claros, pero implica una fase en la cría de Varroa, donde se está reproduciendo y está causando daño en la cría, y luego cuando la abeja emerge empieza la fase forética de Varroa, que es ahí donde solemos hacer las mediciones de los niveles de infección como un diagnóstico del estado sanitario de la colmena en cuanto a Varroa. Siempre se habló que Varroa succionaba la hemolinfa o la sangre. Hace no mucho tiempo salió un trabajo en el cual documentaban divinamente que Varroa en realidad donde se prende es a los cuerpos grasos. Los cuerpos grasos son el sitio de almacenamiento de nutrientes. En esta foto pueden ver una abeja con los cuerpos grasos bien desarrollados. Los nutrientes son absorbidos en el intestino y almacenados en esos cuerpos grasos. Y Varroa se prende, hace un agujero y inserta la probóscide y empieza a succionar todo el contenido, es decir, todo lo bueno desde el punto de vista nutricional que puede tener la abeja, Varroa lo aprovecha. ¿Sí? Entonces, ahí va el tema de la estabilidad que hablaba Joaquín. Nosotros podemos tener abejas súper bien nutridas, podemos suplementarlas o podemos gozar de la suerte que tenemos acá en el este de buenos aportes nutricionales, pero desde el punto de vista productivo, si nosotros tenemos Varroa en las colmenas, mucho de ese buen estado nutricional se va con Varroa. Estos cuerpos grasos además son el sitio de generación, digamos, de respuesta inmune, la capacidad que tiene la abeja de defenderse cuando es infectada con patógenos. No voy a profundizar en eso, pero a nivel individual son bien relevantes. Y Ciro ya estuvo comentando, Varroa es un importante transmisor de virus, ¿sí? Cuando nosotros tratamos las colmenas, los niveles de virus bajan como consecuencia de que Varroa baja, ¿sí? Pero eso tiene un delay. Muchas veces cuando los tratamientos no están dados a tiempo, a veces terminamos unos posttratamientos con niveles interesantes de Varroa, bueno, a buen control, pero como ya se hizo tarde, no hay tanto aporte del ambiente que compense ese daño a Varroa, los virus potencialmente generan bastante daño. ¿Y cuáles son las consecuencias de la infección de Varroa? Solemos decir, bueno, Varroa tiene consecuencias a nivel individual y a nivel colonial. En el caso de lo que vemos a nivel colonial, hay una disminución en la población de cría y algunos de los síntomas que podemos ver, si no los mencionó, la cría calva, pero es canibalismo, es cuando empezamos a identificar cría que le comen la cabeza, ¿sí? Y también otro síntoma que podemos ver es mucho de operculado, ese comportamiento higiénico que mencionaba recién Ciro, es posible verlo. Además de que, bueno, si hay zángano y abrimos la colmena y tiene mucha Varroa, ya le vemos la cara a Varroa. Pero esos son algunos de los síntomas que nos están indicando de que hay Varroa en la colmena. La disminución de la población de cría lleva a disminución de la población de abejas y obviamente que si tenemos menos abejas o abejas más débiles tienen menor capacidad de trabajo y eso se traduce en una menor productividad. A veces es difícil de cuantificar, pero es así, digamos, la secuencia. Hay estrategias de control para Varroa, sin embargo, la aparición de poblaciones resistentes a los principales productos de síntesis
ha motivado, digamos, que la búsqueda de poblaciones de abejas que presenten cierto nivel de resistencia natural a varroa sea un tema en auge a nivel mundial. Los productos sintéticos disponibles son el Cumafos, el fluvailinato y la flumetrina y la mitraz, perdón. En Uruguay ya no se usa Cumafos hace bastante tiempo. El último estudio dio un índice de resistencia de 473, es decir, que había que aplicar 473 veces más Cumafos para lograr controlar esas poblaciones de varroa. Con fluvalinato los índices de resistencia no son tan altos, pero es un producto que ya no está en el mercado, a diferencia de Argentina. Nos dejan dos estrategias de control, la flumetrina, que no se ve nada del amarillece, y el amitraz, y hay algunos indicios de que existe cierto nivel de algunas poblaciones mostraron cierto nivel de resistencia a la flumetrina, pero bueno, son las dos moléculas en las cuales actualmente se está rotando en nuestro país para el control de varroa. Y también tenemos tratamientos orgánicos. El ácido oxálico es el más difundido en nuestro país, el que yo quería hacer un poco más de énfasis acá, es el que tenemos mayor experiencia también en Colonia. El timol se usa en algunas partes del país y estamos haciendo algunos estudios vinculados al estudio de eficacia del timol como otra estrategia, porque claramente son pocas. Y después tenemos medidas biotécnicas, son complementarias, ojalá la próxima ya podamos presentar resultados de un trabajo vinculado al uso de pisos que ayudan a controlar las poblaciones de varroa. Son todas medidas culturales, ¿sí? Complementarias a los tratamientos contra varroa. Isidro mostraba este mapa a nivel mundial de estudio de poblaciones que ha mostrado cierto nivel de resistencia a varroa, y yo agregué, y yo también agrego a Uruguay, que no estaba publicado acá en el las abejas sí que muestran, y son súper interesantes, un acervo genético bien valioso para trabajar. Los mecanismos de defensa, yo no voy a hacer énfasis, sí lo comentó bastante, solamente contarles que la enjambración también es un mecanismo de resistencia natural. De hecho, las abejas africanizadas genéticamente están más emparentadas a las abejas asiáticas, que es donde es originario varroa, y el principal mecanismo de defensa contra varroa de esas abejas es la enjambración, y a todos nos consta que las abejas acá enjambran mucho. ¿Sí? Entonces, creo que ese es uno de los mecanismos que ellas tienen también para tratar de controlar esas poblaciones. Y como mostraba Ciro, el comportamiento higiénico y un poco de SMR, son los comportamientos que definen en mayor medida el mecanismo de las abejas nuestras acá al para el control de varroa de forma natural. Y el escenario del control de varroa en nuestro país es bien diverso, ¿sí? Yo les cuento un poco de esta zona del país, que es la que tengo más experiencia. Allá se trata como mínimo, cuando es uso exclusivo ácido oxálico, 3 veces al año para el control de varroa, eso como mínimo, y los que están arriba de las colmenas y haciendo monitoreo están entre 4 y 5 aplicaciones al año. Y bueno, es la zona de mayor densidad de colmenas, una zona totalmente agrícola, con aportes de pólenes ambientales bien diferentes a los que pueden haber acá, y acá además tenemos una bastante menor densidad de colmenas. Y en este escenario es donde tenemos un gran número de productores que no realizan ningún tratamiento contra varroa al año, y algunos que realizan una aplicación de oxálico, y bueno, sé que hay algunos que hacen de sintético. Pero quisiera, no me voy a extender acá, pero es que seguramente si hacemos una encuesta acá, ninguno pasa de una aplicación al año, o muy poquitos. Entonces, bueno, quería contarles un poco nuestra experiencia. ¿Todos conocen el ácido oxálico en tiras de cartón? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Está disponible en nuestro país esta formulación. Hay una uruguaya y una argentina. Nuestra experiencia principalmente es utilizando la formulación uruguaya, pero no hay, digamos, preferencia por ninguna, no hemos hecho estudios comparativos tampoco. Nosotros apuntamos a evaluar la herramienta para el control de varroa como la herramienta en sí.
se aplica en tiras de glicerina, en tiras de cartón con glicerina. Y en comparación al uso tradicional de oxálico, las ventajas que tiene, bueno, que están por mayores periodos en la colmena, implica menor cantidad de visitas al apiario y mayor seguridad desde el punto de vista de la manipulación. La dosis sugerida es 4 tiras por cámara completa por abejas. Las tiras, para que sea eficaz, tienen que estar dentro del nido de cría. Y ahora les voy a contar algunas cuándo suele fallar. Y hay una menor eficacia, lo hemos visto en épocas de crecimiento colonial. ¿Sí? Y esos escapes que les mencionaba es cuando sucede esto, cuando hay una reducción poblacional drástica, que en el litoral sucede mucho, y la colmena corre el nido de cría, entonces las tiras quedan por fuera, o cuando se suben a la media y dejan las tiras abajo. Son esas las circunstancias donde tenemos que tratar de evitarlo, y otra circunstancia donde la eficacia baja mucho es cuando estas tiras están adentro de la colmena. En la foto que sacamos, en la foto y pusimos las tiras para verlas, cuando se da el roído, que les voy a contar un poco más después. Estas son las circunstancias donde el oxálico suele tener escapes dentro del apiario. Pero en grandes términos, una herramienta súper valiosa y eficaz, simplemente hay que saber usar. ¿Cuál es uno de los aspectos clave? Es conocer cuál es la dinámica poblacional para tratar de identificar cuáles van a ser los momentos en los que el oxálico va a funcionar mejor o peor. Esta es la dinámica poblacional general que tienen las colmenas en colonia. Fíjense que hay un crecimiento, bueno, veámoslo desde acá, desde la primavera. Las colmenas están muy chicas, nada que ver que están acá. Durante el invierno crecen hacia la primavera y se estancan en enero. Y luego, febrero hacia marzo, dan el último empujoncito, digamos. Nosotros hemos evaluado la eficacia del oxálico en distintos momentos del año a la dosis sugerida, y vemos que hay momentos del año, por ejemplo, el tratamiento pre-colza o junio-julio, digamos, en cual la eficacia es muy buena. Luego, el tratamiento clásico de otoño anda en un 91%. En enero, cuando la colmena está totalmente estabilizada, que no hay crecimiento poblacional, las tiras funcionan muy bien, y los puntos flacos se dan cuando las colmenas están en periodo de crecimiento. ¿Sí? Ahí hemos buscado estrategias como una recura, aumentando significativamente la eficacia. Esa baja eficacia se da por el roído que les comentaba. ¿Qué es importante? Si ustedes, porque lo ideal sería, y lo vamos a charlar ahora, identificar cuáles son los momentos en los cuales en esta zona el oxálico puede andar un poco mejor. Nosotros tenemos acá unas pocas colmenas de 33 que tratamos de hacerle seguimiento y tratar de entender cuáles son estas dinámicas poblacionales y cómo se comporta Varroa. Y básicamente ustedes no tienen el bajo poblacional que tenemos nosotros en el litoral. Las abejas durante el invierno están más grandes, se da un mayor crecimiento poblacional. Estos son datos principalmente del año pasado, hacia entre octubre y noviembre, y luego se mantienen bastante grandes con sus variaciones, obviamente dentro del apiario, pero son colmenas que se mantienen grandes durante gran parte del año. Entonces, nosotros tratando de enfocar o de aplicar un enfoque un poco más sistémico, con un recambio de panales de primavera, tratar de usar reinas nuevas todos los años. Hicimos una aplicación, bueno, no, antes de ir a eso, quería contar los datos de Varroa, la dinámica, pero tengo que poner. Estuvimos estudiando cómo varía la población de Varroa durante el año. Fíjense los niveles de infección de Varroa forética, ¿sí? Yo no sé si todos saben cómo hacer el muestreo de Varroa. La idea es que ustedes saquen cuadros de cría y puedan pasar el vaso hacia abajo para mostrar la abeja que está sobre el nido de cría, de al menos 3 cuadros dentro de la colmena. Se muestrean como mínimo 200 abejas, luego se
se mezcla las abejas con agua jabonosa o alcohol para promover el desprendimiento de los ácaros y se cuenta la cantidad de ácaros y la cantidad de barroa. Nosotros lo hacemos con frasco. Joaquín tiene un dispositivo que inventaron ahora en Argentina que parece súper práctico para usar a nivel de campo, lo podemos mostrar después, pero así es como se diagnostica qué tanta barroa tienen las colmenas en el apiario, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, los niveles de barroa en esta zona, estos son datos principalmente de 2022 y lo que va a 2023, pero también tenemos datos de 2017 de forma puntual. Son niveles sumamente altos, fíjense, tienen unos promedios de 7% de infección natural, estos son colmenas que no son tratadas, y una variación grande. En el caso de primavera y verano esos niveles son inferiores, principalmente porque tienen bastante más cría, entonces los niveles bajan un poquito. Después de esa cría, hay menos cría, entonces hay más barroa sobre la abeja y por eso hay una tendencia a que otoño e invierno los niveles de barroa son un poco superiores. Pero el diagnóstico de barroa en las colmenas y la toma de decisiones en función de esos valores son clave y son necesarios en cualquier apiario productivo, en el mundo. Bueno, como les decía, o les empecé a decir al principio, nosotros hicimos una aplicación en primavera, fue justo antes de que se diera el crecimiento poblacional de las colmenas. Ahí fue donde vimos el año pasado esa aplicación y la mayor eficacia se obtiene justamente, les decía hoy, cuando las tiras están sobre el nido de cría. Entonces eso implica abrir la colmena, ver dónde está el nido de cría, en función de eso colocar las tiras si lo queremos hacer de forma bastante responsable. El grupo control es el amarillo y las colmenas tratadas con oxálico son las naranjas. En septiembre tenían un promedio de 6,5%, ¿sí? Con una gran variación. Pero fíjense que a los 20 días, en octubre, ya se veía efecto del oxálico en los niveles de barroa y en el post-tratamiento la diferencia fue bastante superior. Seguimos monitoreando, bueno, terminaron el 0,5% del oxálico, hubo una bajada natural en todas las colmenas, esto nos llamó bastante la atención, pero el oxálico, las tratadas tenían bastante menos barroa que las sin tratar. Y en enero y febrero, algo bien llamativo e interesante, y si no decía no voy a sacar el tema, tocar el tema, hay una diferencia entre el concepto de tolerancia y resistencia, y es que cuando una colmena es resistente, inhibe, digamos, la reproducción del otro. Y la tolerante es que soporta bien, digamos, al otro, pero no afecta su reproducción. Acá hay las abejas, obviamente, que limitan la reproducción de barroa, no logran bajarla, pero es bien interesante durante toda la temporada, este año hiper particular, pero estas colmenas lograron mantener en ciertos niveles altos, pero los mantuvieron de forma natural. Y el oxálico ayudó a disminuir esos niveles. Fíjense que ya a febrero, con el nivel de seca que había y que parecía que se cerraba todo, ahí fue cuando recién las colmenas que habían sido tratadas empezaron a aumentar los niveles de barroa. Una cosa muy común, un comentario muy común acá en el es que no se usa oxálico porque el oxálico mata a las abejas, ¿sí? Es constante eso. Entonces, uno de los aspectos que nos interesaba evaluar este año era justamente eso, cuál era el efecto del oxálico en las abejas de acá. Ahí lo que se hizo fue poner trampas de mortalidad de abejas en la piquera y se registró todos los días, durante los 10 primeros días de tratamiento, la cantidad de abejas que aparecían muertas en piquera con colmenas tratadas y sin tratar. Como ustedes ven, no vimos diferencias, ¿sí? Hay la misma cantidad de abejas aparecían muertas en trampas de colmenas tratadas y sin tratar, ¿sí? Y además analizamos la población de abejas durante el periodo de tratamiento y en el tiempo y no hay diferencia. O sea, el oxálico en esta experiencia no mató, eran colmenas que tenían
se les había hecho recambio de reina la primavera anterior, tenían 1 año y no vimos efecto del oxálico sobre las abejas. En el caso de la cría lo mismo, suele verse que corren el nido hacia un costado o el nido queda partido hacia la mitad, pero cuando cuantificamos por un método bastante sensible que se determina el porcentaje cara de cuadro cubierto por cría, tanto las colmenas tratadas como sin tratar tenían la misma cantidad de cría, o sea, no vemos un efecto por ningún lado. Esto que sucede no es significativo a nivel colonial. Y otro de los miedos, por así decirlo, las colmenas acá las abejas son bastante más defensivas, entonces una opción era que se comieran más del cartón. Esto que les mencionaba, esto es un cartón con vaselina de piso de las colmenas, y esto es todo el cartón roído, ¿sí? Nosotros sabemos que este es un gráfico de porcentaje de cartón remanente en función de la eficacia del tratamiento. Cuanto más cartón remanente, hay menos roído y allí hay mayor eficacia. Entonces lo que hicimos fue dar como quedaban las tiras después del tratamiento, ¿no? Las sacamos de la colmena. Bueno, como ven que traje material didáctico. Si quieren, la circulan para verla, pero la realidad es que el roído fue mucho menor que lo que sucede en el litoral. O sea que, por lo menos en esta experiencia, el tratamiento en primavera, en primavera sobre todo, era donde esperábamos mayor roído. El tratamiento en otoño, no hubo nada de roído, ¿sí? O sea que no le molesta tanto el cartón. Bueno, fue un año súper particular. Nosotros pensamos hacer recambio de reina a final de temporada. Acá lo hacemos simplemente matando las reinas y que fecunden de forma natural. Cuando fuimos a hacerlo no había zángano, entonces este año no hicimos ese recambio. Y no había zángano a fines de febrero, principio de marzo, ¿sí? Que es una situación de rara. Después vino la lluvia de marzo y cambió todo. Y ahora las colmenas están divinas. Pero en ese momento el panorama era súper turbio. Ahí a principios de marzo fue que decidimos aplicar tratamiento. Nosotros veníamos igual con una aplicación anterior de primavera. Acá fue que realizamos el tratamiento. Así eran los niveles de infección que habían llegado desde la primavera con Varroa. Y en el post-tratamiento, fíjense cómo se dispararon las colmenas sin tratar, se dispararon casi un 7% promedio Varroa y oxálico controló muy bien. Estamos hablando de un tratamiento oxálico que, como mostró al principio Elena, con 3 tratamientos al año, el porcentaje, digamos, en la torta es un 4% de los gastos que tiene el apicultor, ¿sí? Hoy en día las tiras, las de producción nacional, es un poquito más de medio kilo de miel por colmena el costo, y bueno, y las argentinas es 1 kilo, un poco más. Pero no le va a hacer la diferencia a nadie, y lo que nosotros vemos es que les ayuda mucho en cuanto a Varroa, ¿no? Ahora, como les decía, las situaciones que son los colmenones, el ambiente ha ayudado muchísimo, están todas bloqueadas. Lo que sí vemos es que en las no tratadas vemos esos síntomas de canibalismo, y una cosa que no mencioné al principio, pero en primavera no veíamos la diferencia de población, eran pocas colmenas, pero el 20% de las colmenas sin tratar enjambraron, y ninguna de las tratadas enjambró en esa primavera. Y la enjambración es pérdida de abejas y pérdida de producción. Solo es un antecedente, no son datos estadísticos, eran muy pocas colmenas, pero es algo para seguir monitoreando. Y nosotros vimos ahí al principio que sí había un efecto a nivel poblacional de tratamiento, no se ha mantenido, ya les digo, las colmenas están muy bien. Ese es un videito que hicimos hace poquito, son colmenas bien grandes. Entonces, bueno, son simplemente como algunas consideraciones finales, un poco esta reflexión de cuánto nos cuesta un tratamiento oportuno, que quizás le estamos ayudando mucho,
gozamos de un ambiente que ayuda mucho a las abejas, pero a nivel productivo quizás un tratamiento oportuno al año es pertinente, por plantearlo. Los invito a conocer cuáles son los niveles de Varroa que tiene la colmena y tomar la decisión de curar o no curar o cuándo curar de forma consciente. ¿Sí? Y tengan presente que es una actividad productiva. ¿Sí? Y bueno, muchas gracias.